el vínculo entre la sociología y la práctica del fútbol es el mismo vínculo que hay entre la sociología y cualquier objeto que la sociología defina como objeto de análisis. Es eso, es un objeto de análisis. Lo que ocurre con este tipo de objetos pasa con el fútbol, pasa con la música popular, pasa con la danza, pasa con la cultura popular contemporánea, es que en general se trata de prácticas o de objetos que son muy cercanos a la subjetividad y a la sociabilidad del o la analista, digamos, ¿no? Entonces esto te exige una serie de recaudos y cuidados y distancias porque vos no estás analizando tu práctica, estás analizando un objeto, que lo transformás en objeto. Después hay otro pliegue posible de la respuesta que tiene que ver con que en general no solo el fútbol, sino todo este tipo de objetos, la música popular, la danza, etcétera, etcétera, tardaron mucho en convertirse en objeto de análisis de la sociología. Es decir, había mucha resistencia a trabajar con esos objetos. Por eso estamos hablando de apenas 20, 25 años en los que estos objetos se volvieron más o menos legítimos para el análisis sociológico. Pero ese es otro nivel de la respuesta, digamos, que tiene más que ver con la organización del campo académico, etcétera, etcétera. Hoy ya está aceptado, reconocido, es legítimo dedicarse a estas cosas. Hace 25 años era muy cuesta arriba. Yo trabajo sobre varias cosas, pero el trabajo sobre el fútbol es un trabajo muy organizado en torno de la noción de género porque se trata de una práctica administrada, ejecutada, narrada por los hombres y que no piensan ceder el dominio de esa práctica. Entonces, estamos en un momento muy lindo del debate porque está, por un lado, aparecen una gran cantidad de investigadoras mujeres. Algo que no suele recordarse ni destacarse es el hecho de que la primera tesis de posgrado dedicada al fútbol en toda América Latina la escribió una mujer hace 40 años, que todavía es Simone Laudguedes, una gran antropóloga brasileña. En general fue un campo más colonizado por las investigaciones masculinas, con muy pocas compañeras. En los últimos años ha surgido una corriente muy interesante de compañeras, pero que además privilegian justamente el enfoque de género respecto a estos objetos, ¿no es cierto? Y creo que en los últimos año y pico, además esto se combina con el avance de la reivindicación feminista respecto de, por ejemplo, la propia práctica. Ya no solamente el análisis, hay otro capítulo que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de las voces femeninas en el relato del fútbol, ¿no? Es una pelea que ya tengo hace varios años, porque esa administración excesivamente masculina, homogéneamente masculina, veda también la aparición de voces femeninas para narrar, comentar, periodistas deportivas, ¿no? Pero además está la cuestión de la práctica, una paradoja en la que no se suele reparar es que el deporte argentino de equipo más exitoso de los últimos 20 años en la Argentina es un deporte femenino, que es el hockey sobre césped. Y en eso normalmente no se para, y en los últimos años está creciendo y se está haciendo visible el campo del fútbol femenino, ¿no? Bueno, creo que estamos en un lindo momento de intersección de todo eso. Esto es un viejo debate con los malos periodistas deportivos, que son la abrumadora mayoría, que siempre te encaran por el lado de el fútbol refleja la sociedad. Algo que yo suelo repetir es que el fútbol a duras penas refleja el propio fútbol, no refleja la sociedad. Esa idea de que el fútbol, una práctica centralmente masculina, va a transformarse en reflejo de una sociedad plural y compleja como es la sociedad argentina, es obviamente falso. Ahora bien, aún con mucha autonomía, aún con cosas lógicas y prácticas y códigos que le son muy propios, por supuesto que el fútbol no deja de tener relación con el resto de la sociedad. No es una relación de causa-efecto, no es una relación de reflejo, pero si hacemos sociología del fútbol es porque suponemos que al fútbol le podemos hacer preguntas respecto de su relación con lo social. Y ahí ya las respuestas son mucho más complejas de las que yo puedo dar en los próximos minutos, digamos, ¿no es cierto? Porque, uno le puede entrar por varios lados, le puede entrar por la cuestión de género, le puede entrar por la cuestión de clase, hasta qué punto el fútbol sigue siendo un territorio básicamente popular, por ejemplo, pero también uno puede entrar por el lado elementalmente económico, y es, ¿qué pasa con una
una práctica que antes que nada es una gran mercancía de la cultura de masas, no, de la industria cultural, es la mercancía de mayor valor de la cultura de masas contemporánea. Entonces, insisto, esto es solo para mostrar la complejidad de las preguntas que podemos hacerle a la relación que el fútbol tiene con el resto de lo social. Lo que es seguro es que no es ni reflejo ni monocausalismo.